de un marxista es radical. La propia palabra Estado de Derecho va contra una visión marxista. Entonces a nosotros nos han acostumbrado a decir que el Estado ha venido es como sumando agregados, ¿no? Primero asumió los derechos civiles, después asumió los derechos económicos y sociales. Es una idea sumatoria, evolucionista, un poquito irreal, digo yo. En ese sentido, para un marxista, en la dictadura democrática revolucionaria de que habla Marx, el Estado solo es democrático si se autodisuelve y destruye y autogestiona comunidades dueñas de su historia. En el sentido, el Estado ama su propia destrucción y debe amarlo. Un liberal ni se le ocurre la destrucción del Estado. Un conservador ni se le ocurre la destrucción del Estado. Habrá debates con el anarquismo, pero eso hay absoluta coincidencia, es que el carácter democrático contradictorio del propio Estado es amar su propio caso, su destrucción, su disolución. ¿Cómo lo hace? A través de una dictadura democrática revolucionaria. Por eso no tienen razón muchos que Marx no trabajó la democracia. Marx, en la crítica de un texto totalmente desconocido, por ejemplo, la crítica de la filosofía del Estado, que es poco trabajada, hay afirmaciones realmente bien radicales sobre eso, que Umberto Cerroni, mucho, tiene un trabajo magistral, digamos, sobre ese texto. Tercera pregunta: ¿qué papel tiene la crítica del programa de Gotha para una teoría de la justicia? Yo empiezo diciendo con Marcuse, en el marxismo soviético. La concepción más original de ese problema tan difícil, de la transición del capitalismo al comunismo, está lo más lograda o mejor formulada en la crítica del programa de Gotha. ¿Quién la modifica un poco? Lenin. Pero la concepción original está ahí. Segundo, ninguna crítica de la explotación es posible sin una idea de justicia. Eso no tiene razón el marxismo analítico, que hace unas separaciones entre justicia y explotación ahí bastante raras, me parece a mí, adjudicando. No, una teoría de la explotación, en sentido Marx es clarísimo, se tiene que hacer desde una teoría de la justicia. ¿Qué es lo básico de la teoría de la justicia en la crítica del programa de Gotha? No podemos entrar en ello, pero yo diría, como diría Agnes Heber, una teoría de las necesidades radicales, una teoría de la autogestión democrática completa. La descripción que hace en la crítica del programa de Gotha del comunismo es de las más hermosas que existen. 3. Una distinción en dos máximas de la distribución, de cada cual según su trabajo, su capacidad, a cada cual según su trabajo, de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Por eso el derecho justo es desigual. Un derecho justo nunca puede ser igualitario, lo sabe perfectamente Marx. La cuarta pregunta es bastante complicada, y es cómo reconocer el actor, cómo reconocer el ser que porta la utopía y la emancipación. Y yo entraría con Boaventura de Sousa Santos. El proyecto de la modernidad tiene una triada que es dificilísima resolver, que es subjetividad, ciudadanía, emancipación. Desde los textos de Rousseau, por ejemplo el bellísimo texto de Todorov, Rousseau, La frágil felicidad, Rousseau entendió perfectamente que esa triada es muy difícil. Mucha ciudadanía sin subjetividad y sin emancipación se llama panoptismo mocusiano. Así, no más. Por eso Norbert Lechner no tiene razón cuando señala que hay que ciudadanizar la política. Todo lo contrario. En la etapa actual, poca ciudadanización de la política. Lo que hay que hacer es ciencia social crítico emancipatorio en el sentido de la primera escuela de Frankfurt. Cuando a mí me habla mucho de ciudadanía, ya empiezo a aterrorizarme. Mucho. En ese sentido, el gran problema es cómo resolver esa triada. Y es sí, ciudadanía, pero también emancipación.
pero también subjetivación. En ese sentido, ¿dónde está ese sujeto? Yo comparto mucho lo que dice César. El problema complicado es que no hemos podido saber mirar donde hay que mirar. De las organizaciones sindicales está ese análisis bastante desfasado de la subjetividad. Los partidos políticos, una muy equivocada y doctrinaria. Sentido, ¿dónde se expresa esa triada? No es nada fácil. Sobre eso, pues Jorge, yo creo que pues ninguno tiene la solución, pero sí hay una idea ahí un poco, está en lo popular, y la pregunta me parece bastante interesante, está en la cotidianidad, una palabra muy reivindicada por la filosofía del siglo XX. Es decir, no está en los intelectuales, no está tanto en los investigadores de punta, está un poco en la falta de atención de nuestra mirada. Es dónde está esa subjetividad emancipatoria que reivindique una ciudadanía no liberal, una ciudadanía republicana, donde el centro es política, política y más política. Y la última es la pregunta más difícil. ¿Qué tiene que ver la lucha armada con la crisis? ¿Y qué papel puede aportar la lucha armada frente a la crisis mundial del capitalismo? Yo empiezo señalando una anécdota, y es que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se hizo el 1 de enero de 1994, y hay miles de investigaciones que señalan que fue una revuelta de resistencia con mucha carga simbólica contra el TLC, el NAFTA, digamos, de alguna manera. Sí, empezó exactamente ese día. ¿Y eso a qué me lleva? El tema de la lucha armada en Colombia, hay que dejar de hacer una lectura periodística. Eso es clave. Por eso la pregunta de Pierre Bourdieu es: ¿de quién es la opinión? ¿De la opinión pública? Por eso Nietzsche odiaba los periódicos, ¿no? Porque si uno solo habla a partir de Semana y a partir de Cambio de lo que es la lucha armada en Colombia, estamos jodidos, diría yo. Por eso, lo primero que uno concluye es: no puede ser una decisión voluntaria. Fueron y son 14, 40, 45 años de conflicto, y si uno lo retrocede son mucho más. Entonces, si no es una decisión de la voluntad, tampoco se puede resolver por la voluntad. Tiene que tener causas en sentido leninista, objetivas y subjetivas. Y eso es de Marx. Eso, recordemos esa bellísima metáfora de Marx en la crítica de la filosofía del derecho, y es: el proletariado es el corazón, la filosofía es la cabeza. Es decir, hay condiciones objetivas y subjetivas para su existencia. Y 4, yo creo que si uno lee la historia de la cultura occidental, lo que hay en la filosofía son formas de defender que cuando un pueblo está en el tiranicidio, recordemos a Victoria mismo, recordemos a De las Casas mismo, recordemos a Tomás de Aquino, recordemos a Agustín, recordemos a Kant, etcétera, etcétera, hay momentos en que la insurrección y la defensa armada está justificada. Yo creo que en ese sentido, si uno es serio con la historia de la filosofía occidental, uno no puede decir que lo que ha predominado es el pacifismo. No, yo no creo eso. Y podríamos aquí hacer miles de citas y citas, en el sentido de que cuando un pueblo está en el tiranicidio, ¿qué es lo que dice Umberto Cerroni? Que esa tesis me parece bellísima. Con el nacimiento del Estado liberal moderno, se perdió el derecho a la resistencia armada. ¿Por qué? Porque el Estado, quien se rebele contra él, es irracional. En cambio, si la figura concreta es la persona tirana de Grecia, Roma o la Edad Media, es legítimo la defensa contra toda forma de dominación y tiranicidio. Muchas gracias.